vamos a hablar de eso, de la aceptación de Dios. De la aceptación de Dios. Nos ponemos a pensar, ¿será que Dios me ha aceptado así como soy? Claro que a veces también somos muy soberbios y nos calificamos muy bien. No, pero Dios, ¿cómo no me va a aceptar? Si yo soy buena gente, yo soy un buen tipo, soy un buen padre. Yo trabajo, me esfuerzo 12 horas y 10 y 17 y 20 horas al día de trabajo. Y tengo a mi familia bien. Mi esposa tiene una buena ropa, come bien, tengo una buena casa, aunque no sea propia, pero alquilada, pero es buena. En tal barrio de la ciudad y nos jactamos de vivir en estrato, ¿cuál? Ese allá donde vives. Y mire, tenemos en la casa de todo. Y yo salgo y paseo y tenemos vacaciones y bueno y demás. Y así que nos autocalificamos y Dios tiene que aceptarme. Yo voy a la iglesia Alianza de la Soledad. Mire, todavía mejor, la Soledad voy. Y yo también canto y tengo mi Biblia. Ya está viejita, pero todavía la tengo. Y ofrendo y diezmo y Dios doy las primicias. Bueno, aquí no hablamos de primicias, pero ustedes me están entendiendo. Y creemos que Dios nos acepta por eso. Y yo vengo de familia cristiana y mi esposa es cristiana, mis hijos, y tengo 20 años en el cristianismo. Bueno, sacamos ahí nuestro repertorio. Y Dios tiene que aprobarme. ¿Y será? ¿Será que eso es así? Quiero que veamos brevemente en esta mañana la aceptación de Dios, basados en algunos textos que quiero compartirles. Y quiero que se queden con esto, por favor. Los creyentes en Dios, en Cristo, los cristianos, si lo vemos así porque seguimos y creemos en Cristo, somos aceptados por Dios en Cristo para siempre. Los creyentes somos aceptados por Dios en Cristo para siempre. Así como lo oyen. ¿Y en qué me baso yo para decir eso? Bueno, presten atención. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Ella es nuestro manual de verdad. Ella es la que nos concede la fe y los principios para seguirlo y creerle. No es mi opinión, ni la suya, ni la de nuestra organización la que debe prevalecer, lo que dice Dios en su palabra. Y el Señor nos dice en su palabra que los creyentes somos aceptados por Dios en Cristo para siempre. Es interesante, ¿verdad? Así que el sentirse amado, estimado, bien recibido es algo muy importante en la valoración personal. Y cuando ocurre lo contrario, que no nos sentimos amados por nuestra pareja, nuestros hijos, la familia, los hermanos de la iglesia, los compañeros de la clase, etcétera, nos sentimos pequeños, relegados, marginados, estigmatizados, nos afligimos, ¿verdad? ¿Eso te ha pasado? A mí me ha pasado. Pero hoy vamos a ver que el Padre Celestial ya nos aceptó, así como eres. Así como eres. Lo primero que vamos a ver son ejemplos de aceptación en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen el Génesis 32:20. Génesis, el primer libro del Sagrado Manual de Dios, la Biblia, en el capítulo 32, versículo 20. Vamos a ver un ejemplo de Jacob. Jacob era un tipo que para él era muy importante el tener y el que otro pensara de él para sentirse bien. ¿O es que creen ustedes que cuando él le robó la primogenitura a su hermano, qué? Eso fue que él no estaba satisfecho y no se aceptaba consigo mismo como era. El segundo, acuerden que Jacob era mellizo con su hermano Esaú, pero nació primero Esaú y por lo tanto fue el mayor, el primogénito. Entonces Esaú no estaba agradado, contento, aceptado a sí mismo. Para él siempre el tener, la opinión que tuviese por el tener, y el que también fuese aceptado por su familia, mamá en particular, que la mamá de Jacob lo consintió mucho. Un día de esto vamos a hablar más ampliamente. El daño que hace el consentir mucho a los hijos, de preferir el uno más que al otro. Algún día hablaremos de eso. Pero para él, el tener y el concepto que los demás tuvieran era muy importante. Por eso planeó, fraguó con su mamá, porque eran muy cercanos con su mamá, robarle la primogenitura a su hermano.
porque él sabía lo que socialmente, judicialmente, legalmente y religiosamente implicaba la primogenitura. Y él no se sentía satisfecho consigo mismo. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho contigo mismo? Te cuento aquí, no se lo cuenten a nadie, ¿eh? Yo antes, en un tiempo, yo quería ser europeo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esa carreta que nos metieron en el colegio y todavía en algunas universidades, que los latinoamericanos somos tercermundistas, que los latinoamericanos somos para ellos vistos como indígenas, que morenos, que no sabemos mucho y ellos son los que saben. Y eso me hizo daño en un tiempo. Entonces yo quería ser europeo, porque los europeos eran los que mandaban, los que decían cómo era la política mundial y para dónde iba la economía, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a Cristo que entró en mi corazón y me hizo ver que los europeos son tan inmundos y corruptos y perversos como los latinoamericanos. Y también si no se arrepienten y entregan su vida a Cristo, de igual manera que los africanos, los asiáticos y los latinos van al lago de fuego. Pero también si reconocen que su capacidad académica, filosófica, su dinero, lo que sea que quieran tener, no sirve para nada y admiten a Jesús como el Señor de sus vidas, también van al cielo como el latino, como el africano, como el asiático, como todos. Todos somos iguales. Entonces le dije, Señor, gracias porque soy latino. Y gracias porque soy colombiano. Y gracias al Señor porque me ha aceptado ya como soy. Porque cuando decido no aceptarme como soy, estoy diciéndole, Señor, no estoy de acuerdo en que me hiciste así. ¿No? Ahora entiendo que en su perfecta voluntad, así como soy, de donde soy, la familia, el barrio donde nací, estoy agradecido con el Señor por eso. Jacob no estaba contento con eso, pero cuando ustedes ya saben la historia del robo de la primogenitura, ya pasaron muchos años, Jacob se fue, Esaú se fue, buscó esposas, él también. Se tuvo una familia, crecieron ambos, cada quien por su lado. Y en una ocasión se iban a encontrar, porque en alguna ocasión tenemos que enfrentarnos con nuestras frustraciones del pasado. Tenemos que ser confrontados con aquello que nos ha hecho huir de lo que somos. Y Dios en su perfecto plan tenía ese momento en que iba a enfrentar a Jacob con su hermano Esaú, a quien le había robado la primogenitura, y tenían que solucionar esto. Y dice el versículo 20 del capítulo 32 de Génesis: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira, la de su hermano, con el presente, con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Para Jacob ya era un tipo viejo. ¿Ya tenía cuántas mujeres? Tenía 6. Tenía hijos, ganado, propiedades, esclavos. Y todavía no se sentía acepto consigo mismo. Ella, no importa que tengamos canas, que arrugas, que tengas 40, 50, 60 o 70 años, todavía puede estar sufriendo de eso. Jacob había mandado una comitiva cuando supo que su hermano venía, Esaú, también con su familia, sus ejércitos, porque el hombre tenía propiedades y tenía esclavos que lo defendieran. Mandó una comitiva inicial porque tenía miedo, estaba inseguro, sabía que tenía una deuda con su hermano de hace muchos años que le había robado su primogenitura y no habían hablado, dialogado, perdonado, reconciliado. Cada quien había hecho su vida por cada uno por su parte. Y este Jacob, que no es muy buen ejemplo de familia, pero ahí está en la Biblia, envió una comitiva de hijos y de algunas de sus mujeres y regalos para dárselos a su hermano, porque él pensaba que su hermano todavía estaba enojado con él y que si le daba oportunidad, su hermano se vengaba del robo de la primogenitura. Y él no sabía que su hermano estaba sano, como dicen. Su hermano no estaba pensando nada de eso, pero como este Jacob
Era un traidor, así significa Jacob. Y hasta mentiroso también significa Jacob. Él pensaba que el que, como dice el dicho, el que las hace, se las cree. Él pensó que su hermano iba a arremeter en venganza. Como cuando terminaron, la última vez que se vieron estaban que no sé. Jacob había prometido que lo iba a matar. Por supuesto, no lo iba a matar porque Dios tenía planes con Jacob. Entonces le envió, miren hermanos, le envió una comitiva por si acaso Esaú arremetía violentamente, que mate a mis hijos, que mate a mis mujeres, las primeras. ¿Qué tal eso? Eso porque él no se sentía todavía acepto consigo mismo. Entonces él quería tener una alta estima ante Esaú, versículo 20. La palabra acepto al final del versículo es ese: estimación, valoración, reconocimiento. Él no se sentía todavía seguro consigo mismo, aparte de estos temores y miedos del pasado. Él buscaba hallar gracia ante Esaú. Capítulo 33, versículo 20, dice así: y erigió allí un altar y lo llamó Eloé, esto es Dios, el Dios de Israel. Jacob tenía temor. Versículo 10 y versículo 11 del mismo 33. A ver. Versículo que le dije, 10 del 33. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia, está hablando Jacob con su hermano Esaú, yo te ruego, si he hallado gracia ahora en tus ojos, acepta otra vez mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Uy, hermano, yo tengo muchas dudas de esa sinceridad de Jacob. ¿Y ustedes? ¿Cómo dice eso? Como si hubiera visto el rostro de Dios. Pero bueno, esas son palabras de Jacob. En su temor, en su miedo con su hermano, envió 3 comitivas. ¿Para qué? Para hallar gracia ante los ojos de los demás, en este caso de su hermano, para sentirse seguro, contento, tranquilo, en paz. ¿Todavía te pasa eso? ¿Todavía tienes que estar repartiendo regalos y palabras exageradas como la de Jacob? Todavía dices a los demás: uy, cuánto me encanta verlos, y por dentro estás diciendo: ese sinvergüenza, ¿qué hace aquí? Jacob está diciendo que como si fuera el mismo rostro de Dios, dar regalos para que los demás lo acepten. No caigas en eso. Si tienes que arreglar con alguien, conversar con alguien, pedir perdón, reconocer tus fallas, errores del pasado, del presente, háblelo, enfrente con valentía. Reconozca que hizo mal, que robó, mintió, engañó, lo que sea. Confía en Dios. Arregle cuanto antes lo que tengas que arreglar. Pero no use de estas artimañas para arreglar con los demás, porque eso no se arregló. El que cree que con detalles y regalitos y frases infladas como estas va a arreglar las cosas, está muy equivocado. Entonces no busque la aceptación de los demás como hizo Jacob con estas artimañas. Pero Jacob, por el contrario, fue acepto por bendición de Dios. Versículo 26 al 29 del capítulo 32. A pesar de las triquiñuelas que él estaba planeando para que su hermano lo aceptara, Dios tenía otros planes con él. Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 32. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Aquí está ahora Jacob luchando con el ángel de Jehová Dios. Y Jacob lo tenía tomado porque quería la bendición del ángel. Otra vez buscando sentirse bien, fuerte, bendecido de manera forzosa. Eso caracterizó a Jacob. Y Jacob le respondió, le dijo el ángel: déjame porque raya el alba, es decir, ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón de Dios le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel es el que lucha con Dios, o Dios lucha.
Dios le dio su aprobación, su bendición y le ratificó su proyecto profético a Jacob porque él es fiel. Ya lo había dicho, que el mayor serviría al menor. Dios tenía otros planes y bendecidos para Jacob. Por lo tanto, Jacob, a pesar de su mal carácter, de su corazón engañoso y mentiroso, y de haber robado la primogenitura de su hermano, Dios en su soberano plan tenía una vida distinta para Jacob. Y por eso lo bendijo, y por eso lo aceptó, y por eso lo usó a través del cual naciese la nación de Israel hasta hoy día. No por Jacob, no por los méritos de Jacob, él no merecía nada. Él siempre estaba buscando la aceptación de otro para sentirse bien. Pero luego entendió que la verdadera aceptación de sentirse bien, bendecido, amado, protegido, usado, etcétera, venía de arriba y no de otros. Ni de su hermano, ni de su mamá, ni de su papá, ni de la comunidad, sino de Dios. Samuel fue otro acepto ante el pueblo de Dios. Vamos a estudiar rápidamente como ejemplo nada más. Busquen el primer libro de Samuel capítulo 2. Un ejemplo, en este caso, positivo. Primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 26. Dice así la palabra del Señor en cuanto a este pequeño adolescente de unos 13, 14 años. Y el joven Samuel iba creciendo y era como, ¿era qué? Acepto. Les dije que la palabra acepto en el Antiguo Testamento indica eso: estimación, valoración, reconocimiento. ¿Delante de quién? De Dios y también delante de los hombres. Un joven que su mamá lo dedicó aún antes de nacer. ¿Se acuerdan? Ana, capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y el Señor dio su gracia a Samuel. Y desde pequeño fue consagrado al servicio del Señor en el templo. Creció a las faldas de Elí, el sacerdote de la época. Fue desde niño un hombre amado, querido, valorado, respetado, acepto delante de Dios, y dice el sagrado manual también delante de Israel. Físicamente su cuerpo iba creciendo, espiritualmente su corazón era agradable a Dios y a la nación, y moralmente su carácter era bueno. Entonces, como Dios determinó que Samuel fuese de alta estima, valoración y reconocimiento por el propósito que tenía para con él, entonces le hizo ser aceptable ante los demás. Samuel no tuvo que fraguar artimañas tipo Jacob, regalitos, lisonjas, mentiras, exageraciones para que los demás lo aceptaran. No, Samuel sabía quién era, qué tenía, a qué había sido llamado. Y con toda libertad servía y convicción a la nación. Y eso sí, su aceptación divina era coherente con su carácter y con su relación con la nación, y con su servicio y su buen ejemplo a los demás. No, como a mí lo que me importa es la aceptación de Dios, a mí no me importa la aceptación de mi familia, de mi esposa, de la iglesia, de la sociedad, que me importa un comino eso. Entonces yo vivo como me dé la gana, porque a mí lo que me importa es la aceptación de Dios. Aquellos que hemos entendido y conocido lo que significa la aceptación de Dios, sabemos que esto es directamente proporcional. Dios me hace acepto, Dios me da su gracia, vamos a verlo un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, y esa aceptación y esa gracia de Dios me mueve, me renueva, me transforma, lleva a que mi carácter sea coherente con mi relación con Dios. Y los demás van a aceptarme porque Dios está haciendo esa obra. Yo no voy a hacer ningún show mediático para que los demás me acepten, pero sí debo vivir una vida correcta, justa, buena, coherente con esa aceptación y esa gracia de la cual he sido objeto y sujeto. ¿Sí me explico? No es que como lo que me importa a mí es la aceptación de Dios, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana, hablar como quiera, vivir como quiera, porque al final Dios me ama. Sí te ama, pero su amor en ti verdaderamente tiene que obrar transformando y cambiando tu vida. Y ese Dios que te ha aceptado y te ha salvado, te invita a que tengas buenas relaciones con los demás, que vivas conforme Cristo, el Hijo amado. Dentro de poco veremos eso. Así que Samuel fue acepto ante el pueblo de Israel, física, espiritual y moralmente.
David, otro ejemplo, vamos a ver rapidito en el Antiguo Testamento también. Primer libro de Samuel, ahí mismo en el capítulo 18, unos capítulos más adelante, el versículo 5 en particular. ¿Lo tiene? David, un muchacho, tenía otros 8 hermanos, creo que él era el octavo. Pastor, que era labor muy común entre los judíos, de ovejas. Se ganó el favor del pueblo y aún del rey Saúl. Ya ustedes conocen la historia cuando él venció a este gigantón Goliat. Y eso, a partir de entonces lo trajeron a vivir a palacio y estaba con los militares. Y dice el versículo 5 del primer libro de Samuel 18: y salía David, mire cómo dice, a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba ¿cómo? Desordenadamente. No, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y que era acepto, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué? Obviamente contaba con la anuencia, la aprobación, la gracia del Supremo. Y también dice el texto, como dije hace un momento, nuestra aceptación debe ser directamente proporcional a nuestra conducta y vida cristiana. Y dice que aquí David se portaba prudentemente. Es decir, sabía hablar, comportarse, relacionarse, hacer lo que hay que hacer, cuándo se debe y cómo se debe y para lo que debe hacerse, ¿verdad? O ser obediente a las Sagradas Escrituras, respetar, valorar, estimar a los demás prudentemente. A veces la gente, los demás no nos aceptan como somos porque somos imprudentes al hablar. Hablamos más allá de lo que no nos han preguntado. Y también dejamos de hablar lo que debemos hablar cuando hay que hablar. Se es imprudente por hablar y por no hablar también. Nuestra conducta y comportamiento, relaciones en familia, en sociedad, en la iglesia, debe ser coherente con la calidad de vida en Cristo. Eso genera aceptación delante de los demás, aunque no la estemos buscando. Porque luego le repito, eso debe ser una respuesta. La aceptación desde el punto de vista bíblico aquí social y del pueblo, en el caso de Samuel y ahora David, es una respuesta de la calidad de carácter, de la calidad de vida que estás llevando. En estos dos casos, no dice que Samuel buscó ser acepto, no dice que David buscó ser acepto. Él vivió de tal manera, según la gracia de Dios, que como consecuencia y resultado, la gente dice: un buen muchacho. Qué hermoso eso. Por tu calidad de vida espiritual, por tu carácter moral, ético y de calidad de vida que lleves, puedan decir: esa es una buena mujer, ese es un buen varón, ese es un buen padre, ese es un buen abuelo, esa es una buena abuela. Es prudente, es sabia, no se mete en la vida de los hijos, deja que los hijos maduren. Estoy hablando ahora a los abuelos, discúlpeme. No, hay que ser prudentes también con eso. Y los esposos también son prudentes en que cuidan, aman, protegen, son fieles a sus esposas. Y las esposas de igual manera, etcétera. Esa vida, la gente te da aprecio, te reconoce por la gracia de Dios en ti, que produce esa calidad de vida. Eso pasó con David. Y David fue prosperado en las áreas asignadas, dice el texto. David era prudente en su comportamiento. David era del agrado del rey y David era del agrado de los siervos sin buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios produjo esa aceptación. Dios también quiere producirlo en ti, quiere producirlo en mí. Solamente miramos esos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. El caso de Jacob lo buscó negativamente, pero en el caso de Samuel y David de manera positiva, como corresponde. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, hermanos. Ahí tienen sus notas en los WhatsApp que les envié esta mañana. Primero, Dios hizo aceptos a los creyentes por su gracia. ¿Eso dónde dice? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 6. El Señor Dios hizo aceptos a los creyentes, a los cristianos, por su gracia. No por su conducta, no por su
relaciones sociales, no por ir a una iglesia cualquiera que ésta sea, no porque ofrenda, diezma a la iglesia, no porque dirige los cultos, no porque predica, no porque tiene 40 años en el cristianismo, no porque lo que usted quiera. Te hizo acepto por su gracia. ¿Y qué es gracia? Recuerdo, es la iniciativa soberana de Dios, ¿verdad?, de amarnos, de bendecirnos sin que lo merezcamos. No hay mérito alguno en ustedes, ni en mí, ni en nadie para ser objetos y sujetos de la gracia de Dios. A Él le plació así. A Él le plació amarte, darte su favor, bendecirte, protegerte, salvarte, rescatarte de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo Jesús. A Él le plació así, porque Dios por naturaleza es amor, gracia y misericordia. Entonces miramos en ese texto, voy a leerlo, ustedes me siguen ahí en sus Biblias, por favor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a leer primero, vamos a estudiar primero por su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, todo lo que dice desde el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, que nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos en el puro afecto de su voluntad. Todo eso, ¿para qué lo hizo Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice más abajo, con la cual, es decir, que la gracia es el instrumento con la cual y por la cual Dios me hizo y te hizo acepto. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que yo asuma, no, Dios sabía que yo iba a ser buen cristiano. Dios sabía que yo iba a ser pastor. Dios sabía que yo iba a ser pastor de la iglesia Alianza de la Soledad. Por eso Dios me tuvo en la buena. Dios sabía, dirá alguno, Dios sabía que yo iba a nacer en un hogar cristiano, que yo iba de pequeño a aprender textos bíblicos, ir a la escuela dominical, ir a Oanza y a todos los clubes de la iglesia. Dios sabía eso. Dios sabía que yo iba a ofrendar a la iglesia. Además, yo fui quien doné. Por eso Dios tuvo que darme su gracia. Amén. No diga amén. No diga amén a esto que acabo de decir, porque eso no es así, no es cierto. Dios no tuvo en cuenta nada de lo que a veces pensamos que es un mérito que tengo, por el cual yo soy lo que soy, tengo y hago lo que hago, nada. Dijo el apóstol Pablo en alguna ocasión, hablando de su ministerio y de lo que todo lo implicaba su vida. Dijo él, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, yo he respondido, pero soy lo que soy es porque Él lo ha hecho en mí y por mí. Así de igual manera, mi querida hermana, usted que a veces busca quedar bien, hacer las cosas, sacrificarse más allá de lo que no puede, vender, empeñar, comprar, vestir para quedar bien. Esto es alguien muy personal que no salga de la puerta. Cuando a veces vamos a invitar a alguien a comer a la casa, con gusto y con ganas, por supuesto. Mi esposa cocina bien, de otras cosas. No está aquí, por eso lo puedo decir con libertad. Aunque a ella también le gusta que lo diga públicamente. Mi amor, ¿qué hacemos? Y ella se imagina, saca, ¿cómo se llama? El recetario. No, lo que hacen en los restaurantes, la carta. Saca su carta y empieza. ¿Cuánto vale eso? Le digo yo. Ella está pensando en una comida bien presentable. A veces le digo, mi amor, no te preocupes por eso. Los hermanos que vienen son sencillos. Yo sé que a veces nosotros queremos presentar una comilona y con todos los gastos. Eso se puede hacer y es correcto hacerlo. Pero me explico, lo que no lo debemos hacer es pensando en aceptación de los demás. Porque si para que los demás nos acepten tenemos que extralimitarnos en aquello que no podemos y después tenemos que pensar qué vamos a hacer con los otros gastos, no es sabio.
No es inteligente. Pero por supuesto, si ya tú tienes todo lo anterior resuelto y puedes agasajar con toda una buena comilona, claro, eso es correcto. Eso está muy bien. Pero quiero que tengamos una cosa con la otra. Que aquí lo que estamos buscando es que yo no tenga que hacer más allá de lo imprudente para ser aceptado por los demás. Tenemos que aceptarnos como somos los unos a los otros, así como somos. ¿Sí, hermanos? Y a veces hay personas que no están esperando más allá de lo que no podemos ni tenemos. Y lo que están buscando es nuestra amistad, nuestra compañía, que los escuchemos, que los respaldemos. Y nosotros estamos pensando en otras cosas. Por lo tanto, hermanos, ya Dios nos hizo aceptos por su gracia. El Padre lo hizo al darnos su gracia libremente. Interesante, la palabra gracia que utiliza aquí, de este término, indica dar con libertad. Es decir, que Dios no estuvo sujeto a nada de lo nuestro, pasado ni presente. Él ya había anticipadamente, lean el resto del texto, en los primeros versículos, y se darán cuenta que dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Es decir, que cuando tú no habías hecho nada, ni bueno ni malo, ni nada que merecieras, ya Él había determinado darte libremente su gracia. Él no se sintió presionado porque tú ibas a ser creyente, que ibas a nacer en una familia cristiana, que ibas a ser un líder religioso, nada que ver con eso. La palabra gracia que aparece aquí es más que un favor, es una expresión de bondad libre, que quien la otorga no está sujeto ni mediado por nada, sino lo hace porque quiere. Dios te hizo acepto porque quiso, porque te amó, porque te ama. Y hacer acepto aquí en este término, en el Nuevo Testamento, en la cita, es lo mismo, ¿no? Darte alta estima, valoración, reconocimiento, Él libremente, indistintamente de ti, de tu respuesta. Miren esa bendición, hermanos. La conjugación del verbo aquí dice hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Él lo hizo. No dice que lo haría como posibilidad o lo hará en un futuro condicionado dependiendo de tu conducta o vida. Nada que ver. Ya Él lo hizo. Es decir, ya es un hecho consumado, terminado en el pasado de Dios, que tiene repercusiones y aplicaciones en el presente y por toda la eternidad de tu vida. No tienes que hacer nada para que Dios te acepte. No tienes que hacer nada para que la gracia de Dios sea sobre ti. Ya Él te la dio. No tienes que sobornar. Sabe que todavía hay muchas religiones, y cuidado, cristianos, no sé si están sentados aquí, que siguen creyendo que si hacen algo por Dios, para Dios, entonces van a tener más salvación, o van a ser mejores cristianas, van a ser más aceptados, van a tener más vara delante de Dios. Así no dice el Sagrado Manual. El Sagrado Manual dice que ya eres acepta, amada, estimada, valorada, reconocida, salva, así como eres, mi hermana. Pero vuelvo y repito, como dije en el caso del Antiguo Testamento, vive conforme esa gracia que te ha salvado. Guarda tu vida, tu testimonio para Él, coherentemente con esa obra maravillosa de aceptación de Dios. Entonces el Padre lo hizo al darnos su gracia libremente. El Padre lo hizo al investirnos con honor especial. Aceptos ahí también quiere decir que Dios nos ha dado un honor especial, entre ellos de ser sus hijos. Ya eres hija de Dios, ya eres hijo de Dios. ¿Cuándo va a cambiar eso? Nunca. Nunca dejarás de ser hija de Dios, nunca dejarás de ser hijo de Dios. Incluso hay algún sector de la iglesia, no de esta, sino de la iglesia en general, que no le gusta lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque el Sagrado Manual nos respalda. Que siempre hijos y para siempre hijos. A pesar de que fallemos, caigamos, pequemos, desobedezcamos a Dios, siempre hijos. Algunos piensan que nos caeremos de la gracia, de la pérdida de la salvación, porque fallamos, nos equivocamos, etc. No, no y no. Si Él nos dio vida eterna, para siempre, la eternidad es eterna.
Siempre contaremos con su gracia. Ya Él me aceptó así como soy. Él sabía que ibas a cometer los errores que estás cometiendo. Sabía que ibas a tener las luchas que estás teniendo. Él sabía que ibas a tener las fallas que estás teniendo. Y Él decidió aceptarte así. Dice el texto, nos hizo aceptos por su gracia. No por tu conducta, no por tu religión, no por tu fidelidad, no por tu santidad. Aunque hay que ser fiel y santo y bueno y todo esto. Pero eso no fue el motivo ni nunca será la causa para la cual Dios te hizo acepto. Bendición. Yo no sé si a ustedes lo ven así, pero es una bendición. Darle gracias a Dios debemos siempre. Tu mal carácter no va a afectar que Dios deje de amarte y de aceptarte. Dios nunca va a decir, caramba, este muchacho se sigue portando mal. Caramba, esta mujer sigue dándome lata. No, ya no más con ella. Ya no más con él. Fuera. Jamás. Jamás. Dios nunca se frustra de ti. Dios nunca se decepcionará de ti. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, créelo, por favor, créelo. No solamente sábelo, no solamente es para saberlo, es para creerlo y vivirlo. Ahora yo sé que si te ves con ojos humanos, te ves como, bueno, no sé cómo te calificas. Califícate como Dios te califica. Y tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, aceptada por Dios, reconocido, valorado por Dios. Créelo. Aunque tengas baches, caídas, errores, flaquezas, todos las tenemos. El versículo 6, la segunda parte también, Dios nos hizo aceptos a los creyentes por Cristo. Dice el versículo 6, la última parte, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, amado ahí es Cristo, el amado Jesucristo. Es decir, como he venido diciendo, no hubo mérito alguno ni lo habrá. Por muy buen ofrendante, por muy buen lector, si te sabes todos los 66 libros de la vida de memoria, excelente, te felicito, siga. Eres un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena hija, un buen empleado, un buen ciudadano, excelente, así debemos ser los cristianos. Pero ese no fue el motivo por el cual te hizo acepto. Ya lo vimos, primero por su gracia y luego en el amado. Es decir, que Jesucristo es el agente causador y generador de tu aceptación delante de Dios. Gracias a Jesucristo en el amado, por causa del amado, Cristo es el motivador del Padre por el cual tú y yo somos aceptos delante de Dios. Hermoso esto, ¿cierto? Entonces esto nos quita todo vestigio, toda intención de creerme algo, de creernos algo o alguien. No, lo que soy en Cristo. Lo que eres y lo que puedes es en Cristo, por causa de Cristo, dice el texto, con el cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia nos hizo, el Padre nos hizo aceptos por su gracia y en el amado Jesucristo. Es decir, por la bendición en Cristo lo hizo el Padre. ¿Qué dice el versículo anterior? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí se repite varias veces, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No es por ti, no es por tu iglesia, no es por el pastor, no es por la denominación, no es por la sociedad, es en Cristo. Así las cosas, por la bendición en Cristo, el Padre nos hizo aceptos. Por la posición con Cristo conservamos esa aceptación. Aquí en Cristo también indica posición. No solo bendición, sino posición. Tenemos en Cristo una posición espiritual privilegiada. Los versículos más adelante nos dan esta información de la posición que tenemos en Cristo. Es decir, que ahora, dice las Escrituras, que en el cielo Cristo nos está representando a todos los cristianos.
Yo estoy sentado, tú estás sentado juntamente con Cristo en los cielos, gracias a que el Padre te hizo acepto. Es decir, te dio su honor, tu reconocimiento, su gracia, tu respaldo. Alaba al Señor, dale gloria al Señor. Y también vive una vida coherente con esa realidad. También el Señor nos hizo, por la relación con Cristo disfrutamos esa aceptación, porque ahora somos uno en Cristo. Él es uno con nosotros, nosotros somos uno con Él y uno somos con el Padre. Eso es relación. Por eso somos cristianos, porque creemos, seguimos, adoramos a Cristo. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo, gracias a que Él ya me aceptó así. Obviamente, Él está haciendo una obra de cambio, porque todavía en ti y en mí hay cosas que no son correctas, que hay que cambiar, y Dios lo está haciendo poco a poco, aunque nos duela, pero es necesario que lo haga. Por la redención por Cristo, el Padre garantiza también nuestra aceptación. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, aunque teníamos y aún pecamos, ya hemos visto en la cena que celebramos esta mañana, la sangre redentora de Cristo, redentora porque el concepto de redención es pagar un precio para rescatar. Cristo pagó el precio entregando su sangre para rescatarnos del pecado, de la maldad en la que nos encontrábamos. Y Él nos compró. Redimir también es comprar. Él nos ha comprado. Por lo tanto, ya le pertenecemos a Cristo para siempre. Por eso digo, al principio, como lo dije, los creyentes somos aceptados por Cristo, por Dios en Cristo para siempre. Esto me tranquiliza, mis hermanos. Esto me da mucha paz, seguridad, confianza. Y esto me protege también de mi orgullo natural, de mi prepotencia natural, de creerme que yo tengo, soy, puedo y estoy por algo, porque soy, porque lo merezco, porque estudié, porque me preparé, porque tuve amistades, porque por su gracia somos lo que somos y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Tú eres quien eres, amado, amada. Levanta tu corazón, levanta tu ánimo. Ya no te culpes más, ya no te acuses más, ya no dejes más que el diablo te atire haciéndote creer que no vales, que no sirve, que no tienes, que no puedes nada. Fuera con eso en el nombre de Jesús. Créele lo que Dios dice en su palabra. Él te ha aceptado ya. Él no va a cambiar eso nunca, porque Él es fiel. El que prometió es fiel y Él lo hará. Termino diciendo con esto: Dios hizo aceptos a los creyentes para siempre. Miren lo que dice otro texto hermoso en 1 Corintios 8:8. Busquen allí, por favor. 1 Corintios 8:8. El Espíritu de Dios escribiendo a través de Pablo a los hermanos en Corinto. Todavía, después de ya de algunos años en el cristianismo, había algunos hermanos, como le digo, que todavía no se sentían seguros consigo mismos, no se sentían aceptos completamente delante de Dios, y en algunas ocasiones recurrían a algunas prácticas idolátricas. Y algunos creían en esto de que si comían carne sacrificada a los ídolos, entonces se afectaba su aceptación o su vida, su salvación delante de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, para aclarar esto a los hermanos en Corinto, dice lo siguiente en Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué les parece esa gran verdad? Ya somos, para siempre. Nos hizo, dice el verbo, la conjugación del verbo en términos pretéritos. Ya es un hecho en el corazón de Dios. En el plan profético y redentor de Dios ya es un hecho que soy acepto. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Y agrega el texto aquí: ni porque comas comida la que quieras o dejes de comer vas a ser más acepto.
Todavía algunas religiones o sectas o pseudocristianismos. No comas cerdo, hombre. ¿A quién le gusta el cerdo? A ver, levanten la mano. Uy, menos mal que no es a mí solo. O no comas carne. A ver, ¿cuánto les gusta la carne? Menos mal que no soy solo que me gusta la carne. No comas eso porque eso es pecado. ¿A quién le gusta el hígado? Esta mañana comimos un hígado delicioso. Gracias, Albita. Y las hermanas que nos hicieron ese hígado. Pero Giancarlo dice con Coca-Cola. Bueno, después hablamos. Hermanos, no importa lo que comamos o porque no comamos. Obviamente, si lo que comes ya está prescrito médicamente que te hace daño, deje de comerlo, por favor. Así que ya deje de tomar Coca-Cola. Hermanos, pero porque comamos o no comamos, no vas a ser más acepto delante de Dios. Tu comida, como dije hace un momento, ni tu religión, ni tus padres, ni tu trabajo, ni tus ofrendas, ni tu asistencia a la iglesia, lo que tú quieras te va a hacer más acepto delante de Dios, ni menos. Aquí pone el apóstol el ejemplo de las comidas, porque había esta situación en la iglesia de los Corintios, que si comimos con la carne sacrificada a los ídolos, que si no la comemos, entonces los que no la comemos somos más espirituales, como cierto grupo por ahí dice, que si es mejor comer legumbres, solamente vegetales, y la proteína animal no, porque eso no sube el colesterol, la presión arterial, bueno. Eso puede ser verdad para quienes tienen inconvenientes con la carne. Que el ácido úrico, que bueno, está bien. Si eso te hace daño, no la comas. Pero no me juzgues ni creas que tú eres más espiritual que yo porque yo sí como carne. O yo sí como hígado, o cerdo, o pollo, o cachirre. ¿Saben qué es eso? Algunos saben qué es cachirre. Cachirre son las babillas. ¿Quién le gusta la babilla? Yo sé que no iban a levantar la mano. Cualquiera que haya que comer, que Dios creó, y es bueno si te toma con acción de gracias. Pero si por tus prejuicios de tu conciencia no quieres comerlo, no lo comas, por tus prejuicios. Pero no transfieras tus prejuicios a otros. Pero ten claro que porque comas o dejes de comer, no vas a ser más cristiana, más espiritual, más acepto delante de Dios. En ese orden de ideas, basados en 1 Corintios 8:8, Dios nos hizo aceptos los creyentes para siempre. El Señor nos ha hecho estar cerca de Él permanentemente. Interesante, hermanos. Quiero aclarar lo siguiente. La palabra acepto que aparece en Efesios 1:6 no es la misma que aparece en 1 Corintios 8:8. Aunque está traducida en el castellano igual, pero tiene una connotación distinta y muy buena. Distinta. Conocernos amplía el concepto de ser aceptos. Hacer aceptos aquí es estar cerca de. Allá en Efesios 1:6, hacer aceptos es ser reconocido, aceptado bajo la gracia de Dios. Ya de por sí eso es fenomenal. Pero aquí aceptos es estar cerca de. Aquí acepto es estar junto a. Y aquí acepto es estar en la presencia o ante Él. Es decir, que tú y yo y todos los cristianos, si comemos o dejamos de comer, no vamos a estar más lejos de Dios, ni más cerca de Dios si dejamos de comer carne o lo que sea. Ya estamos cerca de Dios en Cristo. Ya estamos junto con Dios. Y ya estamos ante la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios siempre. ¿Cuántos lo creen? Ahora sí dígame. Uy, muy poquitos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esto? Amén. Aquí aceptos le agrega un plus interesante al concepto. Que ahora en Cristo, ni porque comamos o porque no comamos, de todas maneras estamos cerca de Dios, estamos junto con Él, estamos en su presencia para siempre. Gloria al Señor por su bendita palabra. Así que mis queridos hermanos, no ande por ahí buscando y mendigando aceptación de los demás, ni de Dios. Ya lo eres. Yo sé que para nosotros a veces es de mucho valor que otros me aprueben, pero es que esos muchos no siempre tienen el discernimiento, la gracia de Dios para hacer un juicio correcto de mí. El juicio que debe mantener nuestro mentón en alto, dándole gloria a Dios,
es el que Él hace y ha hecho de nosotros. Y Él ya te ha aceptado en Cristo, por su gracia y en el amado Jesucristo, y para siempre. Sea que comas, que no comas, sea que vengas o que vayas, sea que duermas, lo que sea. Pero obviamente lo correspondiente es vivir una vida correcta, prudente, sabia, en santidad, en justicia y en verdad delante de Él, en proporcionalidad a esa aceptación que Dios nos ha hecho. Amén. Concluyo. El ser aceptado en Cristo completa y definitivamente es obra de las grandes bendiciones espirituales del Padre para sus hijos. Efesios 1:1, todo el capítulo. Ya no tenemos que hacer nada o recibir la gracia para recibir la gracia que ya nos aceptó. Yo tengo que vivir en esa gracia, pero no tengo que hacer nada para recibirla, porque ya soy objeto y sujeto de ella. Ya la tenemos, ya lo somos, aceptados en Cristo. Este maravilloso acto no depende de nuestras faltas ni conductas, sino de su soberana y fiel decisión. Lo que tenemos que hacer es creerlo, darle gracias y disfrutar de esa aceptación definitiva e irrevocable. Amén. Oremos. Bondadoso Dios del cielo y de la tierra, supremo sobre todas las cosas, gracias. No lo merecemos, pero así te plació, Padre, hacernos aceptos en el amado Jesucristo y por tu gracia. Evítanos ser como Jacob en ese tiempo, en esos momentos, a presumir lo que no somos buscando la aceptación de los demás. Que seamos transparentes, genuinos, verdaderos, porque tú estás haciendo esa obra. Que la aceptación de los demás sea una respuesta de la calidad de vida que llevamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que ella corra y sea glorificada y haga la obra para la cual enviaste para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, por favor, Padre, en el nombre de nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Amén.